Prácticamente en el lugar donde yo estoy parado, aquí estaban derribadas las torres. Imagínense nada más qué impresión. El emblemático José Clemente Orozco, el gran Juan José Arreola, Consuelo Velázquez, el Nevado y el volcán de Colima. Que son los aquí famosos. Pues se acaban, pero llevan esta crema. Todo esto lo elaboran ustedes. Sí, todo es de aquí. Se elabora en la fábrica. Hay personas de la Ciudad de México que en su tiempo vinieron y lo compararon con el Zócalo de la Ciudad de México, para que vean qué concepto tan interesante y tan bonito, sobre todo por la oferta laboral en el tema de la agroindustria. Y tiene algo que es una reliquia en todo el continente americano, así literal. Estamos en nuestro lindo Ciudad Guzmán. Acá andamos su amigo Omar y Carmen. Ciudad Guzmán se encuentra al occidente del país, a 123 kilómetros al sur de la ciudad de Guadalajara. Al norte se puede apreciar la vista de los volcanes de Colima y al sur la laguna de Zapotlán. Antes de la llegada de los españoles era el reino de Zapotlán, que fue conquistado en el año de 1526. Se encuentra a una altura de 1507 metros sobre el nivel del mar. Como en muchas ciudades tienen su letrero, sus letras de la ciudad. Zapotlán el Grande. Ese es el nombre del municipio. Cuna de grandes artistas. Completo. Cuna de grandes artistas. Ese es el mote que tiene la ciudad, ya que aquí nacieron muchos hijos ilustres. Ahorita vamos a mostrárselos para que sepan quiénes son los personajes, pues ahora sí que son hijos ilustres aquí de Ciudad Guzmán, en las artes, la música, la escritura, la poesía y demás. Vamos, acompáñenos. Esta estatua está bonita, tiene poquito que la pusieron. 2018. 4 de febrero de 2018. ¿Quién es el escultor? Javier Silva Sánchez. Está muy bonita. La hacen en honor a los sonajeros. Los sonajeros son también algo muy representativo de aquí de la ciudad. Hacen danzas en honor al patrono de la ciudad, que es el señor San José. Y tenemos ahí enfrente la catedral, que es la Santa Iglesia Catedral de la diócesis de Ciudad Guzmán, y viene siendo pues la iglesia principal de esta diócesis. Es la Santa Iglesia Catedral del señor San José. Entonces, las festividades de la ciudad se realizan en honor al señor San José, y los sonajeros suelen salir y hacer sus danzas, y ese movimiento en el que está la escultura es muy representativo del baile y la danza que hacen en sí los sonajeros. Esta catedral fue construida entre mediados y finales del siglo XIX, en el año de 1866. Tiene un estilo neoclásico. Su fachada está realizada en cantera gris. Un dato muy curioso es que originalmente no estaba así esta iglesia. Tenía todavía la cúpula superior principal, y a los costados tenían otras dos torres con su cúpula forrada de azulejo. Yo todavía no nacía cuando estaban esas cúpulas. O ya estaba muy pequeño, porque fíjense que en el terremoto del 1985 fue que se cayeron esas cúpulas y prácticamente ya no las volvieron a poner. Y así quedó. Imagínense nada más la visión tan espectacular o tan terrorífica, por decirlo de alguna manera, tan impresionante de las personas al ver que esas grandes torres habían colapsado y se cayeron. Prácticamente en el lugar donde yo estoy parado, aquí estaban derribadas las torres. Imagínense nada más qué impresión. Yo creo que de las más bonitas que tenemos aquí en Ciudad Guzmán, la más grande, creo. Sí, la principal. Así es, que es la más grande. Tienen esta parte al ingreso, que es como un tipo de acceso, pero vean qué belleza de catedral. Se compone de 3 plataformas o grandes secciones, que son estas 3. Este es un corredor. Acá está el otro corredor, que es el central, el principal. Y este es el otro corredor. Son 3 secciones muy grandes. Yo he escuchado que si tú te metes a la catedral
de Guadalajara. Ajá. Prácticamente es la misma base o la misma estructura la que tienen allá a la que se aprecia aquí en Ciudad Guzmán. Seguido cambian los decoración. adornos, la decoración, muy Sí. bonita. Esta ahorita está de color, fíjate que los Dorado. colores josefinos son el verde, Dorado. el dorado y el blanco. La vibra que se siente siempre ha sido muy bonita de esta iglesia. Así No sé si, digo, yo me he metido a varias iglesias. Aparte tiene mucha luz, no es un templo Ándale, oscuro. así como lúgubre, ¿verdad? Así es, sí, porque hay Es unos que correcto. están muy oscuros y no, este templo tiene mucha luz. Digo, yo me he metido a otros y esa sensación de repente te dan. Mira, Sí. antes aquí, amor, es donde daban la misa. Se subía aquí el padre y en estas partes se ¿Se subían a dar dirigían? la misa. ¿Por qué? Porque como no tenían los micrófonos y eso, y son iglesias que si te fijas son muy grandes, Así es. pues para que se pudieran escuchar, se subían ahí. Ahora lo dan acá prácticamente y con el micrófono pues ya se No, pues todos escucha. escuchan, Pero claro. ve qué bonita esa como cúpula, capilla, esa construcción que está ahí Así en el es. centro, en donde está Cristo. Y vamos a ver las sagradas imágenes. Estas imágenes las sacan cada que es el día de festejo mayor, que es el día 23 de octubre. Sacan estas imágenes junto con el Niñito Dios, Así es, que está ¿verdad? con- y lo sacan a dar un recorrido por toda la ciudad y las personas salen. Es una de las festividades más grandes, pues de las que yo he visto más grandes. No sé si es una de las más grandes del estado, pero sí es una de las más conocidas Así es. y que acude mucha gente, es muy multitudinaria. No solamente de aquí de Ciudad Guzmán, sino de De muchas hecho, gente viene de ciudades. Estados Unidos, de muchas pues partes. hace lo de los hijos ausentes. Así, en octubre mucha festividad por aquí en Ciudad Guzmán para que vengan y nos visiten el próximo octubre. Mire, aquí está el patrono de la ciudad, el Señor San José, con el niñito Jesús. Pues mucha gente viene, le tiene mucha devoción, viene a pedirle. Aquí es pues donde se lleva a cabo muchas misas de confirmaciones, bautizos. Es correcto. Las escuelas vienen aquí a hacer sus misas cuando es algo importante. Y estos grandes murales, también digo, yo en pocas iglesias he visto murales de gran dimensión como este que vemos aquí. Acá en esta como tipo capillita, en donde pues las personas también vienen a orar, a pedir. Y aquí está esta cruz. Muy bonita la imagen y Aquí la tienen cruz. también, son como unas alcancías Ándale. para que la gente dé sus donativos. Sí, a la ahí puede iglesia. dar sus... Así es. Y luego aquí vienen y traen sus velas, las En colocan. agradecimiento o Ajá, para pedir. o para hacer una petición, Así es. ¿verdad? Ya se encuentra el órgano. En el tema arquitectónico, los pilotes que soportan o Los o pilares. bases o pilares que soportan toda la estructura son también muy representativos. Son estos grandes, mira, esos que se ven ahí al exterior. Estamos ahorita a un costado de la iglesia y estamos en la zona que le llaman los kiosquitos, o así la conocemos nosotros, en donde son puestos donde hacen venta de diferentes productos. Ropa, juguetes, dulces típicos de aquí de Ciudad Guzmán o de la región, Productos de piel. cintos de piel, exactamente, bolsas, todo esto encuentran cositas de mil electrónica. cosas. Así es. Hicieron esto como un proyecto, ¿por qué? Porque hubo un momento en que toda la plaza alrededor y los portales que ahorita les vamos a Había mostrar, puestos. había puestos de ambulantes, ¿no? Sí, O de todo o esto. itinerantes. Y entonces, pues para darle una mejor imagen a toda la plaza, hubo una administración que tuvo la iniciativa de reubicar a todos los comerciantes, y una de las zonas en donde los reubicaron fue en esta zona De de aquí. puestecitos. Y los Velas. dulces muy típicos también de acá de Ciudad Guzmán.
Aquí venden varios de los dulces. El dulce de leche es muy típico. La palanqueta y la de nuez. palanqueta, miren, que es ese dulce de nuez con dulce de leche, pero es mucha nuez la que tiene. La verdad es muy delicioso. Hay personas que vienen desde muy lejos nada más a comprarse sus palanquetas. Sí. Es que es un postre muy rico. Por aquí estaban las tostadas Pepes, pero ya cerraron, Aquí atrás ¿verdad? está cerrado, sí. Son unas tostadas muy famosas de aquí de Ciudad Guzmán, que Súper mucha famosas. gente las conoce y que quien viene quiere llegar a comerse su tostada. Yo no sé, amor, pero Ahí. yo sé que yo creo que son de las tostadas más famosas de México. Las tostadas estilo Ciudad Guzmán, Sí, que a ver si luego los llevamos también a que las conozcan, pero es una tostada que no es tan delgadita, es algo gruesa. no, es gruesecita. Que tiene una base de frijol con repollo y le ponen carnitas De la que tú quieras, pueden ajá, ser cueritos, pueden ser patitas, puede ser Trompa. lengua, lomo, trompa, panela, o a veces la piden nada más así sencilla con las salsas ujú. y sin ningún tipo Y tiene una de preparación, lo que tiene de Hola. original y característico es que tiene una preparación muy especial. Dicen que hasta le ponen como una cerveza o algo así, ¿no? Para prepararlas. La Miren, verdad, esta es no la sabría palanqueta decirte. que les estábamos comentando. Ese dulce es el que vienen a buscar mucho. Los cacahuates Ciudad Guzmán. garapiñados. Así es. Aquí están estos puestos también muy tradicionales que son de venta de jugos, chocomiles. Que hay unos Tortas. que son 24/7. Sí. Así que puedes salir de madrugada a comprarte un jugo de naranja, zanahoria. Venden también galletitas, tortas. Y hay otros que pues ya te venden de todo. Este es el mercado municipal. Vamos a ingresar para mostrarles algo del interior. Se inició en 1913. Paulino Navarro se llama este mercado. Mira, su construcción inició en 1913, Ajá. pero se abrió al público en 1939. Y en Ok. 1970 se abrió la segunda planta. Aquí en la parte Perfecto. de abajo encuentras venta de abarrotes, frutas, verduras. Ajá, Buenas tardes. cazuelas, ollas, frijol. Hay algunos también puestecitos aquí de venta de alimentos, Ajá. pero la mayor parte de venta de alimentos se encuentra En la en el parte de segundo arriba. piso. Así es. Es muy, bueno, es muy tradicional de los que agarran la fiesta venirse a desayunar. ¿Tú cómo sabes? ¿Tú cómo Bueno, sabes? me han contado Me han contado. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. que vienen al menudo Sí, como muy desde bueno. las 6 de la mañana, o hay unos, creo que hay un puesto que como desde las 5:30 de la Ya mañana está. abre del menudo. Y hay una birria también que es muy deliciosa, muy conocida, que vienen también desde muchos lados Hay que buscar las a probar esa escaleras. birria. Buenas tardes. Buenas tardes. Qué rico huele. Sí, aquí venden muchas cosas como de Por si quieren hacerle brujería. esotéricas, ¿no? Sí, venden Es muy también velas, que generalmente los inciensos. mercados de muchas ciudades o pueblos tienen Sí, ese está tipo supuesto, sí. de productos. Vamos a entrar al área que es de A ver si nos pues, más encontramos de la comida. el menudo abierto. Todavía hay, mira. Sí, hay menudo. ¿Sí? ¿Te Sí. Menudo rojo y blanco. Honda Pina. Aquí hemos venido a comer algunas ocasiones y muy rico porque todo es casero. Sí. Guisos muy tradicionales, Así la es. tortillita recién hechecita, las Chulada. salsas también muy ricas. Sabrosas, así como a mí me gustan. Bueno, hombre. bonito y barato. Sí, o sea, yo creo que si quieren probar el sazón verdadero de cada de los lugares, es Váyanse venirse a los mercados a los mercados municipales. Mira, Hay chiles ahí. rellenos. Hay arroz en leche, mira, qué rico. Mira, Gracias, gracias. gracias. Estamos recién comidos, ¿verdad? Si no le Sí, entrábamos con... casi, casi. Esta birria es muy conocida, Panchillo. muy famosa. Yo tengo amigos de otros estados
Vienen específicamente a probar esta birria, amor. Dice, la mejor birria de chivo tatemada al horno. Al horno. Vamos a hacer un paseo también gastronómico, yo creo que vale la pena ver. Es un día que vamos a durar un día sin comer para venirnos al próximo día a probar las todo. tostadas, a probar la birria, El menudo. los dulces, la palanqueta, el dulce de leche, que es de lo más tradicional. Otra cosa súper tradicional que no hemos comentado es el chocolate rey amargo. Ah, sí. A ver si ahorita Muy nos asomamos rico. A la a una cafetería. tienda que está teniendo mucho éxito porque ya se han abierto muchas sucursales en otros lados. Mira, ya está en la venta de arbolitos navideños. Así es. Ese negocio también tiene muchos años vendiendo arbolitos, sí. luces. Hay mucho comercio. La vocación de la ciudad es en su mayoría un punto comercial. Así Ya es. que estamos hablando que es la cabecera municipal de Zapotlán el Grande. O sea, el municipio es Zapotlán el Grande, Jalisco, y la cabecera municipal, que es donde estamos nosotros, es Ciudad Guzmán, y consta de varias delegaciones, como es la delegación de Atiquizayán y el Fresnito, y pues tiene otros municipios muy pegaditos como lo son Gómez Farías, San Andrés, Sayula, Zapotiltic, y todos esos lugares en su mayoría vienen a hacer sus compras y todo aquí a Ciudad Guzmán, porque estamos hablando que es el municipio más grande de la región sur de Jalisco. Dentro de los municipios del estado, si no me equivoco, es como el tercer o cuarto municipio más grande de todo el estado. Entonces tiene una importancia, una relevancia en lo que es el estado de Jalisco. Y a nivel mundial, la importancia cultural y artística. Consuelito Velázquez, con su canción de Bésame Mucho, alcanzó una fama a nivel mundial. El mismo Rubén Fuentes, amor, que dicen que es el padre en sí del mariachi, porque él con los arreglos musicales se hace la creación del mariachi tal cual como lo conocemos. Creadores también del Mariachi Vargas. Y otra vocación que iba a comentar que tiene el municipio es la agroindustria. Es muy pujante y sobre todo en últimos años la agroindustria en esta ciudad. Uno de los puntos de producción de berries y de aguacates más importantes en todo también el país. También hay mucho cherry ya por acá. Sí, y por lo tanto en el mundo. Esta es una de las avenidas principales, Reforma. Topa con la iglesia que se ve al fondo, que es el santuario. Hay muchas iglesias también por aquí en la ciudad. Esta calle por la que estamos circulando es Federico del Toro. De aquí para allá y hacia allá ya se convierte en 1 de Mayo, ¿verdad? Así es. Les decíamos de los postres, pero un postre muy conocido y que vienen mucho a buscar es el pan de la Sarriola. Efectivamente. Una familia de panaderos, de años y años. Reposteros de muchos Mira, años. dice desde 1880. Muy famosos sus cuernitos con crema pastelera. Con crema pastelera. Se venden el pan. También son muy famosos sus tamales. Y pues ya ahí mismo que el café, el té. De hecho, miren, aquí hay otro negocio de café y de postres. Pues todo esto lo hacen muy rico, ¿no? Aquí en la ciudad. Así es. Y abren hasta que cafetería. cierran, siempre tienen Arriola. gente. Estas también son muy típicas que las regalen. Si tú quieres llevar algún presente de aquí de la ciudad a alguna amistad o algo, si quieres quedar bien, llevas una canastita de estas que lleva dulces típicos, la palanqueta, los cacahuates o garapiñados. Creo que no hay cuernitos, ¿verdad? Que son los aquí famosos. Pues se acaban, pero llevan esta crema. Sí, esos vuelan. ¿Los cuernitos ya se les acabaron? Ah. Mira, ellos están comiendo un cuerno. Otro pasaje, miren, toda esta zona centro está llena así de pasajes comerciales. Lo que les decíamos, que la vocación de la ciudad es comercial. Pero hay mucha tienda de ropa, zapatos, accesorios. Sí, vino a reemplazar el tema del comercio, la agroindustria. Yo creo que lo que más genera ahorita en esta región es el tema de los aguacates, los berries. Miren, otro pasaje comercial. Y es considerada placita, no pasaje.
Solo me acuerdo el nombre de aquí de esta plaza. Placita, mini placita, comparación Sí. de las que hay en otros lugares. Ah, no, sí. Esta está chiquitita. Ahí está la Pizza Nostra, otro Negocio muy negocio famoso. muy local. Son banquetas Sí. muy grandes, si te fijas. Ahorita están muy de moda estas bicicletas o motos eléctricas, o ¿cómo le llamamos? ese, ¿no? Triciclo, no son triciclos, porque los triciclos No. son de 3 llantas. Pues una bici eléctrica. Bici eléctrica, ándale. Otra cosa muy tradicional de aquí de la plaza principal son los boleros. Coméntenos cómo le dicen en sus países a los que Limpian los limpian zapatos. y pintan, Lustran los lustran zapatos. sus zapatos. Y bueno, en todo México les denominamos boleros, ¿verdad? Coméntenos por ahí Sí. cómo le llaman ustedes. Y alrededor de la plaza ya están cerrados algunos, pero son estos puestecitos. Mira, por ejemplo, aquí se dice zapatero, pero también Ajá. hace reparación de zapatos. Entonces también Ok. se les pudiera llamar de ese modo si reparan zapatos, que según yo la mayoría o todos sí reparan también los zapatos. Y recorren hasta allá, mira, los De hecho están puestecitos de los boleros. de este lado y del otro frente. Aquí podemos apreciar el kiosco, que es esta estructura que está en el puro centro de la plaza y tiene algo muy particular. Es una réplica de una de las obras del muralista José Clemente Orozco. La pintura original está en el Hospicio Cabañas, en la ciudad de Guadalajara. Esta obra se llama El hombre en llamas. Es prácticamente una réplica, obviamente que a diferente escala, de la obra del emblemático José Clemente Orozco, uno de los hijos ilustres. Aquí tenemos el de Consuelito Velázquez, Rubén Fuentes, el gran Juan José Arreola, un gran poeta, escritor, juglar, gran pensador, adelantado a su tiempo, a su época. Cuentan que se paseaba por aquí, por las calles de la ciudad en su Vespa, en su motito, con una capa, un estilo único, muy particular, que hasta la gente le decía pues que estaba loquito, literal. Pero por eso les digo que es una persona, o era una persona adelantada y revolucionada a su tiempo. Muchas personas lo llegaron a conocer. Inclusive yo tengo un tío que le mando un gran saludo, un abrazo, a mi tío Alfonso, que convivió varios años con él y tiene unas anécdotas muy bonitas y las tiene ahí guardadas como reliquia. Inclusive tiene una carta que le escribió dice? el mismísimo Juan José Arreola y le enseñó a jugar el ajedrez. Era una de sus grandes pasiones y pues se la transmitió a mi tío. Aquí pues se puede apreciar pues prácticamente los que son más reconocidos a nivel internacional, ¿no? Juan José Arreola, Consuelito Velázquez, José Clemente Orozco y Rubén Fuentes. Aquí pueden venir A este módulo. a este módulo. Hay un tour que te Sí. hacen Por la ciudad. en un como tipo trenecito Así y te dan el recorrido. Miren, aquí hay una foto de gran parte de la ciudad. Aquí está la catedral. Y al fondo los volcanes, el Nevado y el volcán de Colima, que realmente se encuentran de este lado de Jalisco. Lo que son los volcanes, ya el Parque Nacional Nevado de Colima, una parte está del lado de Colima. Miren, este es el Palacio Municipal. Gracias. Gracias. Y aquí es donde se concentra pues las oficinas de la administración pública y la presidencia. Y el alcalde, pues aquí despacha el alcalde, que en esta ocasión es mujer, es una mujer presidenta, Magali Contreras. Le mandamos un abrazo y un saludo, a ver si le toca ver nuestro video. De estilo neoclásico hacia el año de 1912. Este es el café o chocolatería que les decíamos. Se inicia como una idea del señor Carlos Ríos, que es el fundador, y su esposa Baudelia Martínez. Era la fábrica del Cometa, pero se derivaban otras 3 marcas, pero al final se decidieron solamente por una, que es la de chocolate rey amargo,
que esta pues toma como su popularidad en 1939. Ya tiene bastante tiempo. Sí, ya tiene bastante. En el año 1999 es cuando nace la otra marca que se llama Del Alma y es la confitería que es a base de chocolate de rey amargo, también con la misma materia prima del chocolate. Son confitados y galletas, también incluye panadería, que sean conchas, cuernitos y también pan de piloncillo y pues galletas de diferentes tipos y sabores. Tenemos aquí en la ciudad 3 sucursales, esta que está ubicada aquí en el centro, esta otra en Plaza Zapotlán y una tercera en Paseo La Feria. En Guadalajara también hay otras 3 sucursales. Nos comentaban sobre un negocio que también está en Estados Unidos, ¿verdad? Así es, está en Seattle. Tenemos lo que es el chocolate tradicional, que es el original, vendría siendo esto. Tiene 32% de cacao y lo restante pues son los demás ingredientes que son canela y azúcares, de 42% cacao. Seguimos con el de 50%, muchísimo más amargo que el tradicional. Este es especial, es elaborado con azúcar stevia. Todo esto lo elaboran ustedes, Sí, todo es todo de aquí. ajá. Miren pues qué cosas tan antojables. Carmen es fanática, déjenles comento. Ajá. Es fanática de esto. Tenemos con granitos de café y cubiertos con chocolate oscuro. Acá tengo café y tengo almendras. Hay opción para quien se esté cuidando o tenga problemas con el azúcar, chocolate sin azúcar, entonces es buena opción para el postrecito. Aparte, recuerden que mientras más cacao tiene, es un chocolate de mejor calidad, así que opten por opciones más saludables y siempre chequen qué contenido de cacao tienen. El 100% cacao, De ¿verdad? naranja dulce con chile de árbol, extra canela, cardamomo y menta natural. Ay, este es mi favorito, con cardamomo. Bueno, al menos yo en lo personal pido este. Si voy a pedir chocolate, chocolate Sí, le con da un- cardamomo. Sí. Ah, bueno, por ejemplo, tienen También y este, así tenemos, y en 72. vendría aquí siendo, está. ajá, esto, que es la, sí, es la pura pasta de cacao, es 100% cacao, ajá. Que es muy amargo porque pues luego no contiene azúcar No contiene ningún Ajá. tipo de azúcar, es la pasta 100% de cacao. y no a muchos les gusta, pero quien quiera una opción saludable que sí le brinde beneficios a la salud, estos son los ideales. Así que vengan por el suyo, aquí Aire Paz. Para que disfruten de, para mi parecer, uno de los mejores chocolates que existen. Pues muchas gracias, Diana. Muchísimas gracias, estamos en Instagram, en Facebook, incluso tenemos una página web de Aire Paz y de Chocolate Rey Amargo. Seguimos aquí caminando por los portales de la plaza principal de Ciudad Guzmán. Hay muchísimas cosas que tiene la ciudad que se las vamos a ir mostrando poco a poco. Es donde nosotros, pues aquí Nacimos, y vivimos. crecimos. Queremos mostrarles para que pues conozcan todos, ¿no? Yo creo que Habitamos, puedes conocer muchos lugares, pero ninguno como Ciudad Guzmán. o sea, la verdad tiene algo muy especial, muy atractivo. El clima es algo muy atractivo porque es un clima privilegiado, honestamente. Ni tanto calor, ni tanto frío como en otras regiones. Generalmente está templado. La Una ubicación, sí, todavía es una ciudad tranquila que te ofrece la mayoría de los servicios, Sí. pero que te brinda la tranquilidad y sobre todo esa cosa maravillosa de que en 15 minutos estás en cualquier En tu punto. trabajo, que si vas al centro, que Para trasladarte de Sí. un punto a otro muy fácil, y es una ciudad media que cuenta con pues prácticamente yo digo que todos los servicios Así es. que puedes encontrar en otra ciudad más grande, pero te brinda esa calidad de vida. También lo que decías de la ubicación, estamos muy cerca, si quieres ir a montaña, por ejemplo, Sí. Mazamitla, Tapalpa nos queda muy cerca. Si quieres sí, ir a sí. la playa, Manzanillo, Colima nos queda muy cerca, el calorcito, entonces estamos como, siento yo Un punto que en estratégico. medio, estamos en medio, que nos estábamos grabando. Vas a ver llegando a la casa. No, sí, sí. Estamos en medio, entonces, de volada, que si quieres el frío, que si quieres el calor, nos queda muy, muy práctico. Ahora sí que los dos puntos, los dos extremos. Esta plaza tiene algo muy particular que es una de las más grandes. Yo son pocas las plazas que conozco pues de estas dimensiones.
hasta allá. Se menciona que es la plaza o el zócalo más grande de todo el estado de Jalisco. Hay personas de la Ciudad de México que en su tiempo vinieron y lo compararon con el zócalo de la Ciudad de México. Una cosa también que es muy importante señalar es la oferta gastronómica que tenemos en la ciudad. Es, la verdad, de mucha calidad. Y estamos ahorita afuera de un lugar que se llama Chicatana, Sabores de México. La cocina de aquí, amor, no sé si tú me dejas mentir. De hecho, Carmen Es muy rica. le gusta mucho la cocina de aquí porque es muy mexicana. Son platillos muy tradicionales. Y muy diferente a platillos que encuentras en otros lugares. Le dan su toque especial. Un día probamos, eran enchiladas y llevaban guayaba. Una cosa así, que hiciste tú, o sea, ¿cómo? Y no, era una cosa deliciosa. Combinaciones y sabores muy mexicanos. Y el constantemente están cambiando el menú, mejorándolo. Vean la composición que tiene, hasta la ubicación de las mesas. En coctelería también, el mezcal siempre presente. Concepto muy original, tradicional de México. Hasta la musiquita. Hay otros lugares, pero bueno, este es el que ahorita nos lo encontramos así de pasada, en el puritito centro, en el puro corazón de la ciudad. Aquí en el mismo centro histórico de la ciudad tenemos esta instalación que es de la Universidad de Guadalajara y se denomina Casa del Arte. Tienen como alguna exposición, tiene varios salones, varios auditorios, estamos viendo este que es el principal. Al fondo también tienen como una sala de reunión. Sí, pues muchos eventos culturales, inclusive cuando tienen que hacer algún evento académico o algo, este recinto se utiliza. Se le está dando también mucho auge al tema turístico por todo lo que tiene de historia, tradición, el tema cultural, artístico de la ciudad. Es muy vibrante, muy pujante. Muchas personas todavía no lo conocen, entonces yo creo que se va proyectando cada vez más darle impulso para que se vaya conociendo. Así. Igual este tipo de material, pues esperamos que sirva para que las personas que aún no ubican o no tenían en su monitor este lugar, pues lo tengan porque vale mucho la pena Ciudad Guzmán. Seguimos también Unas con pizzas riquísimas. el tema gastronómico, los colores muy tenues, a ver si se alcanza a apreciar. Ahí están, miren, trabajando a la leña. Alguien me comentaba, oye, para la ciudad que es en tamaño, tienen una oferta gastronómica grande e importante. Estamos hablando de una ciudad de alrededor de 120,000 habitantes. Oscila entre 115,000 y 120,000. Inclusive hay unos que se atreven a dar el dato de 130,000 habitantes. Yo creo que sí puede ser, porque hay una población flotante. Muy y el grande. último censo, yo creo que ya tiene tiempo que se realizó. Hay muchas personas que han venido, han migrado, sobre todo por la oferta laboral en el tema de la agroindustria. Aquí está un Estudiantes. centro de atención hospital. médica, un hospital privado. Mucho estudiante que viene, está en la temporada de sus estudios y en temporada de vacaciones regresa a sus casas. a sus lugares de origen. Ajá. Y así están itinerantes. Aquí está un spa, otro restaurante. Este es de parrilla argentina, especialidad en cortes. Muy rico argentinos. también. Las empanaditas buenísimas. Alitas. Vamos caminando hacia una iglesia de un estilo muy particular y tiene algo que es una reliquia en todo el continente americano, así literal.